Bienvenidos de nuevo al podcast del Faro Educativo. Hablemos de política y educación. El día de hoy comenzamos nuestra quinta temporada sobre generaciones conscientes, tejiendo democracia y participación a través de la educación. En nuestro primer episodio vamos a hablar de cómo desafiamos la desinformación con educación mediática, con nuestro invitado Francisco González, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Esperemos les guste mucho el episodio de hoy y manténganse al tanto para los nuevos episodios que están por venir. Gracias, estamos iniciando la quinta temporada del podcast del Faro Educativo. Hablemos de política y educación. Y esta temporada nos importa mucho hablar de participación, educación, democracia. La temporada que hemos titulado Generación Consciente, tejiendo democracia y participación a través de la educación. Y para este primer episodio tenemos un invitado muy especial, a Francisco González. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración de Proyectos por la Universidad de Warwick en Inglaterra. Francisco trabaja en Movilizatorio, que es un laboratorio de innovación social con presencia en diferentes países de Latinoamérica. Le toca liderar el área de educación mediática de la organización, desde donde ha trabajado con otras organizaciones como la UNESCO, la OEA y Teach for All. Haciendo varias cosas, entre otras capacitando a más de 7,000 personas, entre docentes, periodistas, logrando incidir en programas públicos de la Secretaría de Educación Pública y el sistema de colegio de bachilleres, entre otros. Ahora este episodio lo hemos titulado Aulas Digitales, desafiando la desinformación con educación mediática. Entonces, la primera pregunta, Francisco, y muchas gracias por acompañarnos, es ¿cómo definirías la educación mediática y por qué es crucial en la sociedad actual, especialmente en el contexto de desinformación que atravesamos no solo en México, diríamos en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto más significativo de la desinformación en la participación ciudadana y política de los jóvenes en México? ¿Y cómo puede la educación mediática contrarrestarlo? Adelante, Francisco, bienvenido, muchas gracias. Hola Arcelia y hola a todo el equipo de este podcast. Mucho gusto, Pati, Andrei también. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y feliz de estar por acá. Gracias por este espacio muy importante, que cada vez se abran más espacios para hablar de este tipo de temas. Entonces, voy a tratar de recordar todas las preguntas. La primera entiendo que tenía que ver con cómo definiría la educación mediática. Y bueno, ahí hay varias definiciones súper académicas. Yo pienso que se podría definir como la educación mediática es por la disciplina que busca desarrollar habilidades para interactuar de manera crítica, ética, creativa y con una intención de participación dentro de los medios y plataformas digitales. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál ha sido el impacto? Bueno, ¿y por qué es crucial en la sociedad actual en la que vivimos? Pues pienso que es crucial porque la realidad es que gran parte de nuestro tiempo la pasamos consumiendo medios y pues este consumo mediático avanzó más rápido que lo que pudimos desde el ámbito educativo prepararnos, ¿no? Entonces, cuando menos nos dimos cuenta, estábamos consumiendo, pasando un porcentaje importante de nuestras horas en medios, y por medios también me refiero a plataformas digitales, redes sociales, entre otras cosas, y pues nadie nos enseñó a la importancia de cómo interactuar
con base en estas características, estos adjetivos que acabo de decir. Entonces, esto, pues el no tener estas habilidades ha impactado de maneras diferentes en nuestras vidas. Una muy importante es con base en cómo tomamos decisiones derivado de la información que consumimos en estos medios y plataformas digitales. Y eso implica que derivado del consumo de esta información tomamos decisiones desde el qué compramos, el cómo votamos, el cómo nos prevenimos ante temas de salud, ante temas de eh, posibles riesgos ante fraudes cibernéticos o de seguridad digital, entre otras cosas. Entonces, definitivo que creo que pues es importante justamente para tener, o sea, decidir de manera más crítica en todo lo que acabo de mencionar, para que podamos cuidar nuestra salud, porque la educación mediática también implica el tener bienestar digital, es decir, aprender a poner límites respecto a lo que consumimos, al tiempo que consumimos, entre otras cosas. Entonces, definitivo que eso también afecta, puede afectar positivo o negativamente nuestra salud. Y también que, o sea, el qué tanto conectamos con otras personas. La realidad es que la educación mediática también busca promover mejores conexiones entre la ciudadanía, y el no necesariamente contar con esas herramientas y con esas habilidades nos puede implicar eh, retos en cuanto a qué tan fácil conectamos con otras personas, ¿no? Y qué tan fácil nos organizamos. Las plataformas digitales nos proveen herramientas para organizarnos, eh, y el no aprovecharlas por no tener estas habilidades, pues puede afectar nuestra capacidad de participación y de armar fuerza colectiva. Por otro lado, pues, ¿cuál ha sido el impacto más significativo en la desinformación, en la participación ciudadana y política de jóvenes en México? Yo realmente no tengo un dato que pueda hacer una relación directa entre el, la desinformación que existe y cómo esto ha afectado eh, por ejemplo, las elecciones en temas electorales, ¿no? En México, pero sí tengo un dato relacionado a qué porcentaje de mexicanas y mexicanos no saben distinguir una noticia falsa de la que no lo es. Y es aproximadamente el 65% de, de las y los mexicanos, con base en un estudio que hizo Kaspersky, una organización de tecnología digital. Y eso, pues, definitivo, seguramente se puede asociar con el cómo decidimos las personas que nos representan, ¿no? Y también se puede ver reflejado con respecto a qué es lo que más se promueve entre los partidos políticos para convencer a la gente de votar por ellas y ellos. Ese es como un indicador que me parece eh, importante para entender qué tanto estamos tomando decisiones de manera crítica, y si nos damos cuenta qué tanto de la información que vemos en los espacios públicos relacionados con elecciones habla de propuestas concretas, ¿no?
habla de la experiencia que tiene la gente, las y los candidatos, las credenciales académicas, entre otras cosas, y prácticamente es nula, ¿no? Y eso, pues, atiende a estudios de mercado que dicen que la gente le interesa eso y no necesariamente eh, la información más crítica. Entonces, para mí eso es un indicador de cómo la falta de educación mediática nos hace tomar decisiones no tan críticas en cuanto a nuestras decisiones electorales. ¿Y cómo podemos contrarrestarlo? Pues yo creo que promoviendo más y mejor educación mediática y convenciendo a la ciudadanía de por qué es importante para ellas y ellos. Es decir, qué afectaciones tiene el no tener estas habilidades, porque es, no sé, por ejemplo, si nosotros le decimos, hacemos una, no sé, cuando hubo el tema relacionado con el COVID, eh, la información, o sea, el entender un poco que si te pones cierta vacuna, te puede ayudar a prevenir la muerte, es un poco más fácil de entender esa causa y efecto. Pero ese es un caso excepcional y de hecho ahí hubo mucha desinformación al respecto, pero ¿qué tan fácil es convencer a alguien de decir, sabes qué, si no tienes estas habilidades críticas, no vas a elegir correctamente a quienes te representan en el gobierno y eso te va a llevar eventualmente a una peor calidad de vida? Es algo como muy indirecto y por lo tanto es difícil de convencer a la gente de que la educación mediática es importante. Así que definitivo que por un lado tiene que ver con cada vez más en diferentes espacios, desde campañas en redes sociales hasta en sistemas educativos, eh, ir metiendo temas de educación mediática, pero por otro lado también tiene que ver con, o sea, ir metiendo buenas prácticas de educación mediática, pero también tiene que ver con sensibilizar a la ciudadanía al respecto de por qué es importante. Porque mientras no nos caiga el 20 de que es importante desarrollar estas habilidades, pues no va a tener tanto sentido el enseñarlas, porque pues les va a pasar por un oído y les va a salir por el otro. Yo no sé si me estoy comiendo alguna pregunta o contesté todas. No, sí, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias por respuesta. No, Bueno, con gusto. hola, yo soy Batia Charnevich, estudiante de Pedagogía de octavo semestre, y la verdad concuerdo completamente que hoy no podemos hablar de participación ciudadana juvenil sin tomar en cuenta el papel de las redes y la desinformación y las noticias falsas. Entonces, bueno, ya con todo lo que nos acabas de platicar, queríamos que por favor nos cuentes un poco de lo que hace Movilizatorio y también, ya que nos platicaste lo que busca la educación mediática, que nos cuentes un poco desde la perspectiva de tu organización, algunas de las estrategias más efectivas utilizadas en la educación mediática para combatir la desinformación. Y también si nos podrías brindar algunos ejemplos exitosos de campañas o programas que hayan tenido un impacto positivo en la conciencia crítica de los jóvenes. Con gusto, Batia. Muchas gracias. Movilizatorio es un laboratorio de innovación social eh, con alcance en Latinoamérica y lo que buscamos es acompañar a la ciudadanía y empoderar a la ciudadanía para que la ciudadanía sea quien implemente las soluciones a los temas sociales y ambientales que existen en la región. Esto implica que trabajamos en diferentes causas, desde temas de migración, temas de combate al cambio climático, y una de ellas es el tema de educación mediática. Desde la educación mediática hemos implementado diferentes
programas con sus estrategias respectivas. Te puedo platicar sobre uno de nuestros principales programas. Se llama Digimente, y Digimente es un programa que justo busca llevar más y mejor educación mediática a América Latina a través de dos estrategias principales. Por un lado, alianzas e incidencia con sistemas educativos, con autoridades, con organizaciones de la sociedad civil, para que, con base en un plan de estudios que desarrollamos, un currículo de educación mediática que desarrollamos para Latinoamérica, estas organizaciones adquieran las buenas prácticas que nosotros detectamos para que las implementen con sus audiencias. Entonces, un ejemplo de esto tiene que ver con, por ejemplo, la alianza que tenemos con el sistema de colegios de bachilleres, que, para quienes no estén familiarizados con esta institución, es una institución pública con diferentes planteles en México que abarcan a casi 100,000 estudiantes de bachillerato en el país. Y afortunadamente en México, con este nuevo plan de estudios que salió durante esta administración, se incluyeron temas de educación mediática. Sin embargo, hay todavía un reto importante en temas de capacitación a las y los docentes para implementar los temas de educación mediática. Así es que ahí es justo donde entramos nosotras y nosotros desde Movilizatorio y desde nuestra iniciativa Digimente, para desarrollar planes de formación a docentes, en este caso a docentes del sistema de colegios de bachilleres. Hacemos un plan a la medida de las y los docentes del colegio de bachilleres para que se formen en temas de educación mediática y puedan implementar lo que ya se plantea en el plan de estudios relacionado con educación mediática, pero pues con las mejores prácticas. Esa es una estrategia que llevamos a cabo. En un inicio solo nos concentrábamos en capacitar a docentes. Ahora lo que hacemos es no solo capacitarlos, sino también desarrollar planes de formación en educación mediática adecuados a la medida de cada autoridad o cada sistema educativo con los que trabajamos. Otra línea, pues también es estrategias de campañas en redes sociales. En este sentido, puedo destacar una que hicimos dentro de Digimente, pero de la mano con TikTok, donde desarrollamos diferentes videos de educación mediática con creadores de contenido, en otras palabras, con influencers, tomando las mejores prácticas y tomando además los trends que hay en redes sociales para transmitir estas buenas prácticas de educación mediática de manera pues divertida, ¿no? Y lo que hicimos fue además una evaluación de impacto en donde, con un grupo control, un grupo experimental, hicimos una prueba de ver qué tanto impacto tenía sobre el grupo experimental el ver estos videos. Se les hace acá un test previo a ver los videos, se les hace un test posterior y se ve cuánto aumentan en habilidades después de ver estos videos. Afortunadamente vimos que con videos de 1 minuto y medio aumentaban hasta 42% sus habilidades de educación mediática, y para nosotros esto fue muy revelador. Esos son algunos ejemplos de iniciativas que llevamos a cabo para promover educación mediática. Y no me acuerdo si me habías preguntado otra. Me habías hecho otra pregunta, perdón. No, perfecto, contestaste todas, gracias. Gracias, Ratia. Muchas gracias. Y fíjate que estábamos revisando el Facebook de la organización como Capítulo México, ¿no? Porque Movilizatorio tiene, entiendo, otros espacios, o sea, como o trabajo, ¿no? En Colombia, entiendo, y en otras partes de Latinoamérica.
Entonces es un Así es. espacio que creo que hay que conocer bien, ojalá que, bueno, al final nos das elementos, ¿no? Para poder compartir con la gente que nos sigue, ¿no? Y compartir las redes y demás. Eh, em, Te quería preguntar, ¿no? Si bien comentabas, ¿no? De algunos números, este 65% em, en los datos que dabas, ¿no? De desinformación que hay, ¿no? Es altísimo, ¿no? O sea, eh, y bueno, el contexto, volviendo un poco a las elecciones federales, bueno, pues es algo que, pues quizá ya vamos tarde, ¿no? Pero, ¿cómo puede la educación mediática empoderar a los jóvenes para que participen de manera informada y crítica? Hace rato comentabas, ¿no? De pronto nos invadió la información. Yo recuerdo cuando yo era universitaria, bueno, el tema era eh, buscar información, ¿no? El acceso a Internet nos dio la ventaja, ¿no? De acceder a muchísimos espacios y proliferó la cantidad de información, pero información, pues no verídica o no, información falsa, información buena también, pero información falsa muchísima, ¿no? Y entonces, ¿cómo distinguir? En algún momento decían, ya no vamos a necesitar maestros, ¿no? Porque, eh, porque todo lo encuentras en Internet, ¿no? El maestro o la maestra es un guía que te ayuda, ¿no? A distinguir y a clasificar la información, ¿no? Te acorta caminos, ¿no? Te acorta y te dice, bueno, a ver, ahí está, estos enfoques, estas teorías, estos documentos. Entonces, esta clasificación, ¿no? De fuentes. Ya todos tenemos, siempre que comento con mis alumnos, todos tenemos posturas, nada es neutral en este mundo, ¿no? Pero al menos te acorta, ¿no? Una buena docente, un buen docente, te acorta caminos y te dice, bueno, a ver, incluso aprender a leer diarios, ¿no? Y poder distinguir posturas, ¿no? La nota, la postura política, ¿no? De un diario, de otro, y a aprender a ver incluso opiniones, ¿no? eh, y datos, ¿no? O sea, el mismo dato puede ser leído o interpretado de distintas maneras, depende cómo se escribe, ¿no? O cómo se posiciona ese dato. Entonces, eh, pues creo que nos falta mucho eso, ¿no? Yo que soy profesora universitaria, me, me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho la parte de, de que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, ¿no? Puedan leer y distinguir estas posturas, ¿no? Y eso empieza desde muy chavos, ¿no? No ya cuando llegan a la universidad, ¿no? Empieza desde su formación en la primaria, ¿no? Entonces, bueno, ahora comento, ¿no? Comento y pregunto, ¿no? ¿Qué papel juegan estas redes sociales, ¿no? ¿Cómo podemos desde la educación mediática y desde distintas plataformas usarlas a nuestro favor, ¿no? No solo en el aula, fuera de ella. Parece una tarea titánica, ¿no? Francisco, ¿qué piensas? Sí, definitivo, coincido en que es un reto tanto justo, por un lado, como mencionaba, el que haya cada vez más espacios de educación formal, es decir, que educación dentro de las aulas, así como no formal en cualquier otro espacio que no sean aulas, y esto implica desde justo redes sociales, o cualquier otro espacio de talleres o entrenamientos que no sean necesariamente oficiales. Eh, es decir, que cada vez haya más espacios como estos, y educación como esta, pero también que también, perdón, pero también que cada vez haya más interés de la ciudadanía por eh, aplicar estas buenas prácticas de educación mediática, sobre todo relacionadas con la desinformación. Em,
Y yo pienso que las buenas prácticas de educación mediática las podemos usar a nuestro favor, específicamente hablando de las relacionadas con análisis crítico de la información, pues para eso, para que tomemos mejores decisiones. Algo que tiene que ver con, o sea, en temas electorales, pues la verdad es un tema que no sucede tan seguido. Entonces, definitivo que es importante hacer conciencia desde el cómo decidimos al momento de elegir a nuestras y nuestros representantes, pero el análisis crítico de la información lo podemos aprovechar en nuestro día a día porque la desinformación nos afecta no solo en temas electorales. Entonces, ¿qué implica cómo aprovecharlo a nuestro favor? Pues por un lado, algo que seguramente prácticamente todas y todos nuestros escuchas lo han experimentado, está el tema de las estafas por teléfono, las estafas por internet, por mensajería, ¿no? Y mm, tener estas habilidades de análisis crítico de la información justo nos puede ayudar a evitar caer en este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos usarla a nuestro favor también? Al momento de comprar, diario prácticamente compramos cosas, todas y todos los mayores de edad. Eh, pero ¿qué tanto eh, aprovechamos los medios para tomar mejores decisiones al comprar? Nos podríamos ahorrar mucho dinero tomando mejores decisiones de comprar un producto sobre otro, podríamos ahorrarnos mucho dinero al cuestionarnos con base en información si realmente necesitamos ese producto adicional o no. Y también, pues en otro sentido, pues podríamos aprovechar justo en cuestión de salud, teniendo estas habilidades de educación mediática, podemos de entrada el tener interacciones más saludables en redes sociales, pues está lleno, prolifera en redes sociales las interacciones de odio y polarización y igual no nos damos cuenta, pero eso nos afecta a la salud, el engancharnos de esas, ¿no? Y no solo eso, pues también justo el no tener estas habilidades de educación mediática, pues nos afecta en cuanto a no tener conciencia de cuánto tiempo pasamos eh, en redes sociales, qué tanta adicción tenemos a ellas. Así que definitivo que la educación mediática, en resumen, nos puede ayudar y la podemos aprovechar a nuestro favor para tomar mejores decisiones o sea, en nuestro día a día que nos hagan más bien para tener interacciones más éticas y saludables con la gente y para tener mayor control eh, sobre nuestro uso en redes sociales para que esto no nos afecte a nuestra salud mental. Muchas gracias. Y justo con esto surgen otras dos últimas preguntas. Queríamos saber si nos podrías compartir un poco más de datos que nos ayuden a entender como el tamaño del reto al que nos estamos enfrentando de desinformación y también lo último que mencionabas de si tienes algunos datos de cuánto tiempo pasan los jóvenes en redes y todo esto. Y también por último, si mirando hacia el futuro, ¿qué acciones concretas podemos llevar a cabo nosotros como jóvenes, la sociedad en general y más que nada educadores para combatir la desinformación y promover un consumo crítico, ya que bueno, a mí se me hace muy importante lo que estás mencionando, en especial que Movilizatorio esté realizando proyectos como los de TikTok, porque
yo que estoy estudiando pedagogía, y bueno, en la experiencia de crecer con las redes, muchas veces como educadores resulta las redes, o sea, la información que se nos presenta en las redes puede llegar a ser, bueno, puede llegarnos a dar mucho miedo y entonces en vez de aprovechar las redes y promover este consumo crítico, terminamos como banalizándolas y convirtiéndolas en un tabú en vez de, como tú dices, usarlas a nuestro favor. Entonces, algunas acciones concretas que nos puedas compartir de cómo, como educadores y jóvenes y sociedad en general, podemos combatir este, la desinformación. Justo, Batia. Bueno, pues datos que nos puedan hablar sobre el reto importante en temas de educación mediática. Está un análisis que hizo una organización que se llama Activa, eh, que está muy relacionado a el dato que había dicho anteriormente sobre la habilidad de la gente para distinguir noticias falsas de las que no lo son, y es que solo el 19% de las y los latinoamericanos siempre buscamos en otro sitio para comparar información que nos llega, es decir, para verificar si hay otro sitio que diga lo mismo o no, y por ende verificar qué tan confiable o no es esta información. Es decir, hay un 80% de gente que nunca o casi nunca hace esta comparación y por ende, pues, lleva a eh, la desinformación. Otro dato importante es uno que emitió la UNICEF, que tiene que ver con que solo el 34% de la juventud en Latinoamérica está en el camino correcto a adquirir habilidades de análisis crítico. Entonces, hay, pues más o menos coincide con el otro porcentaje que había hablado de la cantidad de personas que no saben reconocer una noticia falsa de la que no lo es. Y otro dato también que emitió el Banco Mundial en 2021 es que solo el 10% de las y los adultos en Latinoamérica tiene suficientes habilidades digitales. Y esto pues también implica que pues por más que, por ejemplo, tú no tenga análisis crítico de la información, si no tiene habilidades digitales para saber dónde buscar otras fuentes de información, qué herramientas tienen las redes sociales para reportar contenido falso o para saber si hay contenido falso en Internet o no, pues entonces no sirve de mucho las habilidades críticas. Entonces ese es otro dato que también nos deja ver el problema tan grande en temas de combatir la desinformación. Y ¿qué pueden hacer, qué podemos hacer como educadores y en general como población para combatir la desinformación? Pues aprendernos, con, aprendernos y comprender y compartir los principios básicos para distinguir información confiable de la que no lo es. Y se lo resumo en 5 siglas que son IEEAS, IEAS. Entonces, la I se refiere a detectar la intención de quien emite la información. La realidad es que
tanto quien escribe la noticia que ustedes están viendo como la organización a la cual representa tienen ciertos intereses respecto a la información que están plasmando ahí relacionados a sus audiencias. Por ejemplo, no es un secreto que los medios de comunicación, los periódicos, tienen fines de lucro. Entonces, al final, el que tú te metas a leer cierto artículo, a ver cierto video, les genera cierto rendimiento económico, ¿no? Entonces, eh, hablando del periódico, luego, hablando del periodista, pues el periodista tiene cierta cuota de artículos que tiene que escribir, ¿no? Entonces, ya sabemos que la intención del periodista en una de esas es, pues por un lado, que tú le consumas las noticias y por otro lado tiene la intención de cubrir su cuota diaria. No, con esto no quiero decir que los periódicos y los periodistas, los medios de comunicación y los periodistas no tengan un interés de que se promueva, que se sepa cierta información para beneficio de la sociedad, pero la realidad es que hay que siempre tener en cuenta qué intereses hay detrás, ¿no? Seguramente no son, o sea, claramente no son los únicos el informar a la ciudadanía y siempre hay que analizar entonces la información que estamos consumiendo desde la lupa de la intención que pudiese tener quien escribe la nota y la organización a la que representa. La siguiente es la E de experiencia y entonces ahí implica analizar qué tanta experiencia académica y profesional tiene la persona que está escribiendo relacionado con lo que está escribiendo. Ya sea tanto quien está escribiendo eso como a quien está referenciando. Porque, pues con base en el nivel de experticia que uno pueda detectar en, en quien escribe como la organización a la que representa y a quien está referenciando dentro de, por ejemplo, una noticia, podemos darnos una idea de qué tan confiable o no es la información. Luego está la E de evidencia y implica analizar a qué evidencia se está haciendo referencia dentro de la noticia. Está haciendo referencia a una entrevista que hizo directamente quien está escribiendo la noticia, por ejemplo, está haciendo referencia a un informe o está simplemente haciendo referencia a su propia opinión al respecto de las cosas. Si es un informe, que tan bien fundamentado está ese informe, es un informe basado en el método científico o no, qué tantos o sea, llegaron a datos duros que demuestren cierta evidencia o simplemente es una opinión subjetiva, ¿no? Ese tipo de cosas también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la evidencia es un tercer aspecto. La A tiene que ver con actualización y lo que tenemos que ver aquí es qué tan actualizada está la información, porque por más que la intención sea la correcta, por más que la experiencia y la evidencia sean las ideales, si la información que estás consumiendo es de hace ya mucho tiempo, probablemente hay información que precise lo que ya estás, que lo que estás mencionando, información nueva que puede cambiar el sentido de las cosas. Y finalmente está la S de sesgos, y esto no tiene que ver tanto con a quién estás consumiendo y qué información estás consumiendo, sino tiene que ver más bien con uno mismo. El que
reconocer qué sesgos tienes respecto de la información que estás consumiendo. Puedes tener un sesgo relacionado con el color de piel, el género, el origen de la persona a la cual se está haciendo referencia o quien escribió la nota y por ende invalidar o no la información con base en esos sesgos. Hay un sesgo que se llama el sesgo de confirmación que se refiere a que generalmente consumimos información que valida nuestras posturas. Entonces, si nosotros tenemos una cierta preferencia por un candidato o candidata y hay una noticia que habla sobre cómo X candidato hizo un megafraude y hay otra noticia que habla sobre cómo este candidato cambió para bien el desarrollo social en México, probablemente le vas a creer mucho más a la noticia que coincida con la postura que tienes relacionada con esa o ese candidato, ¿no? Entonces es importante que cuidemos nuestros sesgos. Y yo creo que ya con comprender estos 5 aspectos, promoverlos en nuestras vidas diarias y promoverlos con nuestras audiencias, ya sean estudiantes, ya sean personas que nos siguen, etcétera, podemos hacer un cambio importante en temas de desinformación. Qué interesante, Francisco. Muchísimas gracias. Para saber más lo que están haciendo, incluso citaste por ahí un documento, no sé si sea accesible, fácil, desde la plataforma de Movilizatorio. Si nos puedes compartir tus redes, dónde seguirlos, este, eh, sería muy útil para la gente que nos sigue en el Faro también, sobre todo para nuestros estudiantes. Estoy segura que va a ser muy atractivo conocer todo el trabajo que están haciendo, muy inspirador, ¿no? Con mucho Que los gusto. sí, ¿no? Ahí acabo de compartir la página de Digimente y ahorita les comparto los links a Ok, nuestras redes sociales. ok, Digimente, ay, perdón, digimente.org, que es uno de Claro, los, ajá, uno de exacto, los exacto. Perdón, yo proyectos. compartiendo aquí en el chat y obvio no Ah, pueden ver nuestras audiencias en el chat, discúlpenme. no, no te Claro, preocupes, de entonces, cualquier forma lo mencionamos y lo podemos compartir. Ajá, claro, entonces, digimente.org y la página de Movilizatorio es y la página de Movilizatorio. Movilizatorio México es Movilizatorio MX en Facebook. Ah, no, Movilizatorio México, perdón. No, Movilizatorio MX. Movilizatorio es con Z y con V. Esa es la página de Movilizatorio y la página de Digimente en Facebook es Digimente y en Instagram es Digimente Lat. Digimente Lab. Ok, Lat con T, como de Latinoamérica. LAT, Digimente LAT. Perfecto. Pues no sé, para cerrar, Francisco, algo que nos quieras compartir, algún reto, algún mensaje para nuestros estudiantes, para el público que nos escucha. Tenemos docentes, investigadores, jóvenes, ¿no? Queremos llegar a más jóvenes. De pronto nos parece que es un público que necesita involucrarse más, interesarse más, participar más, ¿no? Claro. Algo- Ujú. Sí, con mucho gusto. Pues yo les invito a que em, busquen comprender un poco más lo que es la educación mediática, ya sea a través de nuestras iniciativas dentro de Movilizatorio, a través de Digimente o a través de cualquier otra, pero que se interesen más por ellas y que busquen adoptar estas buenas prácticas en su vida diaria con la intención de, como les decía, tomar mejores decisiones y que, por ejemplo, desde prevenir temas de inseguridad,
en digital hasta para tomar mejores decisiones al momento de votar en las siguientes elecciones y que entonces ustedes le puedan decir a por sus compañeras y compañeros, las charlas del domingo familiar de comida, puedan ustedes decir que la decisión que tomaron fue una decisión informada y por lo tanto poder sentirse, yo por lo menos así me siento las veces que he ido a votar, lo he hecho con análisis crítico, en parte porque me dedico a esto y entonces la verdad es que yo me siento a veces con más derecho de poder decir, ¿saben qué? Es que yo no voté por esa persona por X o Y cosas, y como que me siento un poco más empoderado de mi rol dentro de la democracia. Así que yo les invito a que implementen estas buenas prácticas en su vida para justo empoderarse como ciudadanas y ciudadanos y para que su vida sea más sana y más feliz, la verdad. Muy bien, Francisco. Pues te agradecemos muchísimo esta charla en este espacio del Faro y te invitamos más adelante a volver a venir y a dialogar con nosotros. Gracias por el trabajo que haces. Nos parece muy útil todo el trabajo que hace movilizatorio. Y bueno, pues esta es tu casa en el Faro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arcelia. Y Mil gracias. Muy buen día. ¿Mm? muchas gracias, Batia. Muchas gracias, Andrei.